Entonces estamos hablando que cada vez que el tribunal produce una sentencia que, reitero, no es ni siquiera el dispositivo, estamos hablando de la ratio decidendi, que puede estar en 1, 2, 3, 50, 60 o 70 páginas y que tiene un componente ampliamente discrecional. Todo constituye un precedente vinculante y, reitero, estaríamos entonces reescribiendo el derecho. El diseño, por ejemplo, de Perú es que no todo es precedente vinculante, sino que pudiéramos limitarlo a las cosas trascendentes que normalmente vienen dadas en función de lo que es la acción de inconstitucionalidad, o serán aquellas sentencias que consideren ellos de principio o que la misma pudieran tener como resultante, esa sentencia pudieran tener como resultante entonces lo que eventualmente sería señalar si la misma constituye o no un precedente vinculante. Lo tienen en su modelo los peruanos y tendremos nosotros que considerarlo porque no sabemos en la actualidad real y efectivamente qué es el derecho. Entonces estamos hablando que el 90% de los amparos que tiene un sinnúmero de características de la celeridad, de la informalidad, de la rapidez, un amparo aquí le celebran un cumpleaños no solamente en su primera etapa como acción, sino también como recurso ante el Tribunal Constitucional, y los fallos se mueren, los fallos se duermen. Estamos denaturalizando la esencia del amparo, entonces tendríamos que considerar también una especie de división en sala y que no tengamos para todos los temas del Tribunal Constitucional lo que se cubre un agravado de que tiene que haber 9 gentes. Eso hace inoperante el Tribunal Constitucional con temas que no necesariamente tienen esa trascendencia y que necesitan de una oportuna solución. Gracias. Diputado Camacho. Honorable doctor Potentini, ¿qué significa para usted el carácter vinculante de las decisiones tomadas por el TC? Un término muy de moda, todo el mundo habla que son vinculantes, que no son vinculantes. ¿Qué significa para usted ese carácter vinculante de las decisiones tomadas por el TC? Bueno, lo que hemos venido expresando, que son erga omnes, que son extensivas para todo el mundo, que tienen un efecto, en este caso general, que irradian toda la norma, que son equivalentes en lo que es nuestro esquema de fuentes. Yo diría que como fuente pues está reposicionada la jurisprudencia constitucional por encima del resto de la fuente. Son equivalentes en lo que es la denominación que no solamente diera la Suprema Corte de Justicia, en función de su capacidad que tuviese en aquel entonces de control concentrado de la constitucionalidad como justicia de excepción en los términos del artículo 67 en la parte final de la Constitución anterior del 1994, sino que se corresponden entonces con el denominado llamado bloque de constitucionalidad, esas decisiones que son dadas por ellos y que en esa tesitura las mismas entonces comprometen todo el accionar judicial con algo que tiene que ser respetado, con algo que tiene que ser oponible y observado como responsabilidad inherente incluso a los poderes públicos. De eso estamos hablando cuando hablamos de esa capacidad que tribunal alguno tiene, salvo el Tribunal Constitucional, y por eso ya hoy no podemos hablar ni siquiera de poder judicial, sino de poder jurisdiccional, porque es la instancia última, es la instancia de cierre y que tiene evidentemente que la capacidad de revisar pues, la sentencia de la propia Suprema Corte de Justicia. Por eso, más que hablar de choque de trenes, en la actualidad se está hoy hablando de lo que es el denominado, y tendrá que ser considerado y asumido por la clase política en la República Dominicana, de lo que es el constitucionalismo dialógico o la justicia dialógica, tratando de buscar que se puedan atenuar esas tensiones que existen entre el constitucionalismo y la democracia. Se dice o se entiende que hoy nadie debe tener la capacidad de ser una instancia de cierre porque los diputados y senadores pues son los más democráticos de todo el quehacer judicial o de todo el quehacer democrático de la República Dominicana, porque es por voto. Y entonces se está planteando que en ese ejercicio de justicia dialógica, como ha pasado en algunos países, por ejemplo los canadienses, lo que tienen es la cláusula del no obstante, aun cuando un tribunal constitucional o cuando una jurisdicción investida de la capacidad, como una Suprema Corte de Justicia, de conocer el tema constitucional, cuando le manda un rayazo a un Congreso, el Congreso tiene la última palabra y dice, no obstante tal o cual situación, yo entiendo que esto debe continuar vigente, salvo en la temática de derechos humanos y otras materias que pudieran considerarse o verse como trascendentes. Magistrado Vidal, muchas gracias. Hace 4 minutos que el tiempo se agotó. Muchísimas gracias por su comparecencia y mucha suerte.